Bienvenidos a la reseña y opinión de The Breach, un juego de 1 a 4 jugadores editado por Ludus Magnus Studio y que en España llega gracias a Pip Games. Bueno, pues sin más dilación, vamos a contar que tiene una temática de tecnología en la que habrá unos personajes que son los Breachers que se meterán en una base de datos con un avatar, y a los que estamos metidos en el mundo de la tecnología nos sonarán mucho los bots, los virus, rastreadores, programas y demás. Así que si no estáis metidos tampoco pasa nada, es un nombre como otro cualquiera que se le puede dar a un juego. Tampoco conocemos muchas temáticas de, pues a lo mejor Cyberpunk o de héroes o investigadores, y si es la primera vez que jugamos pues aprendemos estos términos. De hecho es un juego de temática Cyberpunk, pero la diferencia quizás con otros desde el punto de vista temático es que tú haces de tu avatar cuando estás dentro de la base de datos conectado, o sea, y quieres obtener información. Claro, entonces está bastante... Pero también hay un guardián que intenta cerrarte los accesos para que no puedas entrar. El cortafuegos, el firewall, Sí, el antivirus. firewall. Tiene un guardián que es el que va a intentar cerrarte todos los accesos, o sea que a los que trabajáis en tecnología os sonará, y a los que no aprenderéis un poco más, que nunca viene mal. Bueno, pues la calidad de los componentes, bastante bien, ¿vale? Ludus Magnus Studios suele ser una editorial que cuida mucho los componentes y demás. No se me ocurre poner, no le veo ninguna pega, que lo mismo alguna tiene desde el punto de vista calidad, pero es verdad que las cartas están muy bien, las miniaturas están súper chulísimas, Muy bien. Los tableros de jugador son de doble capa, el tablero del Firewall igual, las losetas son de buen grosor, los tokens no le veo... Yo le voy a poner un tiquismiquis. Voy a ponerle un tiquismiquis porque en los ecos hay alguna peana que cuando levanto el eco, la peana... Sí, se le sale la peana. No, ya hay dos. Hay dos. Hay dos que cuando levantas un poco así la peana se le puede caer, porque están un poco holgadas. No es un problema como tal. No es un problema porque puedes incluso no usarla. Cubre peanas que traen los ecos. Puedes. Por cómo está hecha la miniatura, tiene como una base de por sí, entonces... Por eso he dicho por ser un poco tiquismiquis, pero a mí me parece bien que vayan holgadas porque a veces luego si las quieres poner o quitar cuesta un montón. Así que es por ser tiquismiquis, pero que no influye en nada, ni perjudica en nada, ni nada. Suscríbete. Bueno, la preparación no es de las más largas del mundo, pero sí tiene su cosita. Es decir, en función del número de jugadores tienes que preparar el tablero, tendrás más o menos losetas, tienes que ver qué losetas entran y cuáles no, ¿vale? En función de la configuración, pues dirá, estas losetas no las uses. Sí. Entonces, bueno, lleva un poquito ahí de preparación y de tiempo. Lo demás es preparar también el mazo de los antivirus, bots y demás en función del número de jugadores. Colocar las tokens de información en el tablero. Y poco más, sí, elegir tu personaje, meterlo en el cartón, cogerte tus cosas, tampoco... colocar los cubos. Sí, no hay nada tedioso ni complicado. Si acaso, pues esto, la preparación del tablero, que también es verdad que nosotros que lo jugamos a dos, lo hemos jugado varias veces. La primera fue más lenta, esta última ha sido pincha, corte, colorea. Ahora ya las tenemos preparadas, son estas losetas al azar, esto va aquí, esto va aquí. Entonces se va un poquito más rápido. ¿Vale? Sí, hay que sacar muchos componentes, pero ya está. Eso es la complejidad que tiene la preparación. Sí, pero que no es, no tiene tantos componentes a lo mejor como Destiny y demás, que tienes que tener mucho espacio. Que va, en esto está bastante limitado. No, aquí se juega a dos, teníamos con 4 elementos del tablero, ni tal de una mesa. Sí, pero me refiero que no son 40.000 cosas. Las cartas de esto, la de los otros. Pero no es el tablero con las armas, con no sé qué. No es tan más complejo. Comedido, ¿vale? Lo único que los tableros de jugador ocupan espacio. Entonces, para esta mesa con 2, bien. Con 4 no sé yo cómo lo íbamos a ver, pero bueno, se podría. Pero se podría. Por un juego se hacen muchas cosas. Bueno, pues vamos a ver qué nos ha parecido, ¿no? El juego en sí, The Breach. Penélope, ¿qué te ha parecido? Bueno, a mí, yo tengo que reconocer que a mí me llamó mucho la atención porque yo me dedico a la tecnología y de hecho a la seguridad, y está muy bien implementado, ¿no? Los términos, los bots, que nos corten los accesos, que el enemigo sea el firewall, ¿no? Porque nosotros somos los malos y que estamos intentando entrar y robar información. Así que temáticamente la verdad es que me hizo mucha ilusión jugarlo. Luego al jugarlo vi que estaba muy bien implementado, creo que está muy bien llevado al tablero de juego, creo que es muy divertido, es muy táctico, tienes que estar pensando todo lo que tienes que hacer en cada momento, cuáles van a ser tus movimientos, son limitados, no siempre tienes los mismos según avanzas. Además es como si
al obtener información te volvieras más experto y entonces tienes más acciones o clics en este lugar. Ujú. Tienes más configuración para prepararte porque yo creo que representa un poco el avance, ¿no?, del avatar, porque ya conoce un poco la base de datos y sabe moverse mejor y es más rápido haciendo cosas. Entonces, la verdad es que me ha resultado muy divertido, me lo he pasado muy bien y sin duda me gusta el juego y las miniaturas y todo, es que me ha encantado. Bueno, no voy a repetir lo que he hecho Penélope, lo suscribo, ¿vale? Y ya está, me parece guay. Yo resalto que desde el punto de vista temático me ha parecido original, en el sentido que te dicen, es Cyberpunk y tal, pero claro, cuando te pones a ver dices, pero... O sea, no soy el típico hacker, bueno, cada juego lo llama de una manera, ¿no? Sino que ya cuando juego ya estoy dentro, conectado. Es decir, tú tienes la tarjeta que te representa a ti como humano, ¿no? Tu Breacher, ¿vale? Y luego tienes tu avatar, pero realmente estás actuando como el avatar dentro de la base de datos de la máquina. Entonces me ha parecido muy, muy acertado. Creo que las ilustraciones, además, que me parece algo muy complejo de hacer eso y creo que representa muy bien ese toque tecnológico y demás. Entonces ahí muy, muy bien. Además que, perdona, decir que no todos los avatares y los Breachers tienen las mismas acciones o las mismas habilidades. Porque, por ejemplo, el mío estaba tanto... Dio la casualidad, ¿no? Porque elegimos un poco sin saber los personajes. Dio la casualidad que tanto mi Breacher como mi avatar estaban orientados a defender. O sea, yo lo que más podía conseguir eran dados azules. Sí, cada uno tiene un poco un enfoque. Claro, en el de Ismael estaba quizá más enfocado al movimiento, ¿no? Al amarillo. Entonces, Claro. Está muy bien que no todos seamos iguales y que no todos repitamos lo mismo, sino que cada uno puede hacer ciertas habilidades. No es cooperativo, así que no nos complementamos. Bueno, no es cooperativo con la caja base. Sé que hay Claro. una expansión que se puede jugar en cooperativo, pero si copiáis el juego base, ¿no? Y se puede jugar, creo que en la partida lo dije mal, pero se puede jugar en solitario. Es decir, tú no tienes con otro Breacher al lado, al que pero enfrentarte. lo demás lo puedes hacer todo exactamente igual y Eso es. se puede. Porque al final tú lo que intentas es obtener tú. No es que tengas que cargarte a tu oponente, pero intentas obtener tú la información antes que él. Claro, y la otra manera es antes de que te chapen el chiringuito, ¿no? De que el guardián te cierre la base de datos y se acabó. Cosa que también puede pasar aunque juguéis varios, ¿vale? Sí. Al final, cuando llega ese momento, son todos prácticamente intentar todos contra él. Y otra cosita que para que se vea el detalle y el mismo que le han puesto, yo cuando lo vi dije, las cartas de malware, ¿vale? Pues es básicamente, está escrito como si fuera código, pero código de verdad. Es una sentencia if, te dice if. Tu fase de acción, then, entonces lo que te dice la carta, Claro. ¿vale? Que podían no haberlo puesto, ¿no? Y ya está. Pero, hombre, dado la temática y además tal, yo cuando lo vi dije, ostras, qué guay, ¿no? Es una tontería, pero ayuda a que estés todo el rato pensando que estás, pues eso, metido en un ordenador intentando, pues, hackearlo. Sus rutinas y toda esta terminología. Muy chulo. Sí, la verdad es que nos ha gustado mucho. Sí, sí, está muy bien. Así que no te pierdas este vídeo de aquí que te va a interesar y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de